El hombre que estás viendo en tu pantalla es César Armando Librado Legorreta, quien tenía un trabajo muy normal. Era conductor de autobús, pero su mente no era como la de cualquier persona. Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. Podemos ver cómo con asombrosa frialdad admitió que agredió sexualmente a 8 mujeres y le quitó la vida a 7 de ellas. Además, el hombre apodado El Coqueto contó sin ningún tapujo los métodos utilizados para captar y someter a sus víctimas. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video, donde te contaremos los detalles detrás de este perturbador caso y la historia de la única mujer que vivió para contar su terrible experiencia a manos de este peligroso agresor y asesino serial, por lo que se convirtió en una pieza clave para su captura. El caso de César Armando Librado Legorreta. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Diego y el día de hoy te traigo otro caso más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda y ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. El video de hoy empieza con la historia de una chica llamada Jazmín, el cual no es su nombre real, pero nos referiremos a ella en este video de esta forma para proteger su identidad. Lo que sucede es que Jazmín sobrevivió a uno de los peores asesinos de México del siglo XXI. Tras casi fallecer a manos de un ser humano sin escrúpulos, se convirtió en la pieza clave del proceso penal en su contra. Jazmín nació en 1989 en la ciudad de Naucalpan, Estado de México, en el seno de una familia bien constituida y muy unida. Ella y sus 3 hermanos fueron criados por unos padres amorosos y protectores, quienes les inculcaron valores y los alentaron a esforzarse para alcanzar sus metas. La información pública sobre su infancia y adolescencia es prácticamente nula, y lo poco que se sabe sobre ella es a través de declaraciones posteriores a los hechos que se remontan al año 2010. Desde el anonimato, Jazmín compartió que de pequeña estudió en escuelas tanto públicas como privadas, y que entre sus mayores aspiraciones estaban convertirse en abogada y estudiar fotografía. Pero sus planes para el futuro no se centraban solo en su formación profesional, ya que, según sus propias palabras, también quería casarse y convertirse en madre, pues amaba a los niños y quería tener más de un hijo. Para junio de 2010, a sus 23 años, Jazmín era una joven feliz, que disfrutaba al máximo cada momento como cualquier chica de su edad, y tenía muchos sueños por cumplir. Pero su vida dio un giro dramático cuando su camino se cruzó con la de un hombre con intenciones horribles. Todo comenzó antes del amanecer del lunes 21 de junio de 2010. Algunas fuentes aseguran que ese día Jazmín salió de su casa para dirigirse a la Procuraduría General de la República, donde aplicaría para unos exámenes. Lo cierto fue que alrededor de las 5:15 de la mañana, la joven abordó un microbús que la encaminaría a su destino. Jazmín no tuvo manera de saber que, al verla, el hombre que iba al volante era peligroso y que ese viaje en la madrugada se convertiría en una pesadilla. Lo primero que notó al subir al vehículo fue que ella era la única pasajera, algo que no la inquietó al principio porque después de todo era bastante temprano y pensó que al continuar el recorrido subirían más personas. Pero habían avanzado unos metros cuando el conductor se detuvo y le pidió que se bajara para que esperara otro microbús porque el de él estaba fallando. Ella estuvo de acuerdo, pero le pidió que la dejara más adelante porque allí estaba muy oscuro y era peligroso. El hombre puso la unidad nuevamente en marcha, pero repentinamente se desvió de la ruta.
Jazmín le preguntó a dónde la llevaba, pero él no contestó. Aterrada, la joven tomó sus cosas con la intención de bajarse, pero aquel hombre cerró las puertas y apagó las luces de la unidad. Cuando llegó a un callejón solitario, detuvo el vehículo, se acercó a ella y le dijo que iba a atacarla sexualmente. Jazmín se desesperó. Sabía que su integridad e incluso su vida estaban en riesgo, por lo que decidió defenderse con todas sus fuerzas. Durante unos minutos que se le hicieron eternos, forcejeó con su agresor. Por su mente pasaba un solo pensamiento: regresar a su casa con su familia, costara lo que costara. Sin embargo, la joven tropezó con uno de los asientos del microbús y el sujeto comenzó a presionar su cuello hasta que se desmayó. Entonces, él aprovechó que Jazmín estaba inconsciente para abusar de ella. Luego la chica se despertó y en un nuevo forcejeo logró arañarlo en el rostro, provocando que él le aplicara una especie de llave de lucha en el cuello que la dejó sin aire hasta que perdió nuevamente el conocimiento. Pensando que había fallecido, el agresor de Jazmín volvió a tomar el volante y condujo hasta una calle oscura donde volvió a agredirla sexualmente. Después la vistió y condujo nuevamente sin percatarse de que la chica estaba consciente, pero decidió mantener los ojos cerrados y, pese al terrible dolor que padecía, permaneció inmóvil con la esperanza de que él pensara que estaba muerta. Entonces, el hombre se detuvo, la arrastró hasta la puerta y la lanzó sobre un montículo de tierra. Luego subió a la unidad y se marchó sin sospechar que Jazmín lo miraba con los ojos entrecerrados. La joven esperó hasta que el microbús dobló la esquina y se perdió de su vista para intentar incorporarse. Intentando escapar, un hombre se acercó a ella para auxiliarla, mientras la joven le contó todo lo que vivió en esas horas. Este hombre le ayudó a llegar a su casa y ya en su hogar con sus seres queridos protegiéndola y cuidándola, disminuyó un poco el pánico que sintió momentos antes, pues sabía que ya no estaba en manos de su agresor. Aunque su primer instinto fue ducharse para eliminar de su cuerpo cualquier vestigio de lo ocurrido, sus padres le aconsejaron que no lo hiciera, pues debían llevarla al Ministerio Público a hacer la denuncia. Aunque no podía caminar ni hablar y su único deseo era ir con su doctor de toda la vida, accedió a ir con ellos para que la examinara un médico legista que certificara la agresión. Tras dar su declaración y ser evaluada en un proceso que, según declaró más tarde, se llevó con poco criterio y con una falta total de sensibilidad hacia la víctima, finalmente pudo ir a casa y bañarse. Durante los siguientes días acudió a su ginecólogo, a un oftalmólogo y hasta un neurólogo para evaluar y tratar las secuelas físicas del ataque. Sin embargo, aún más difícil de superar fue el impacto emocional y psicológico que le dejó, pues no dormía. No paraba de llorar y tenía una sensación de persecución que no la dejaba descansar. Jazmín tuvo que acudir a la terapia para sobrellevar el trauma que le ocasionó la brutal agresión. Luego siguió un largo y doloroso proceso hacia la recuperación, en el que contó con el apoyo incondicional de su familia y sus amigos. Aunque su recuperación física parecía marchar bien, la justicia no llegaba, y es que, pese a que le había proporcionado a las autoridades una descripción detallada de su agresor, de la línea de transporte a la que pertenecía, el horario y la ruta que seguía, no había ni siquiera un sospechoso en la mira de las autoridades. Jazmín se cansó de pedir respuestas y comenzó a buscar por su cuenta al hombre que la atacó. Recorría las centrales y las paradas de microbuses, y una vez le pareció verlo, pero aparentemente él también la vio y desde ese momento desapareció. Mientras Jazmín buscaba justicia, las autoridades enfrentaban un reto inminente. Varias jovencitas fueron encontradas sin vida y abusadas en distintos puntos de la ciudad. Fue en ese momento que comenzaron a sospechar que un criminal en serie estaba sembrando el terror entre las mujeres jóvenes del Estado de México. La noticia comenzó a captar la atención de la prensa y aunque se organizaron grupos de trabajo para dar con el peligroso asesino, nada daba sus frutos. La investigación comenzó a avanzar un poco cuando alguien logró conectar los asesinos con el brutal ataque a Jazmín. Jazmín en un inicio no quería colaborar con las autoridades, pero cuando se enteró de que varias jóvenes habían perdido la vida, probablemente en manos del mismo sujeto que la agredió,
finalmente decidió colaborar. Jazmín volvió a narrar su horrible experiencia e incluso dio una descripción de su atacante. Fue entonces cuando finalmente con su ayuda se pudo elaborar un retrato hablado del agresor, además de volver a dar información sobre la ruta que cubría con su microbús. Esto fue de extrema importancia para las autoridades, quienes además, en ese momento, también tenían los datos de geolocalización del teléfono celular de otra de las víctimas. El aparato le pertenecía a Sireni Dayana Pulido García, de 23 años, una chica a la que le quitaron la vida el día de Navidad de 2011. Justo un año antes, su novio le había regalado el teléfono cuyo código de identificación fue clave para la investigación. Aunque se le había cambiado el chip, al estar activo el dispositivo pudo ser rastreado. La Procuraduría solicitó a la compañía telefónica el historial de llamadas para obtener la geolocalización y establecer la red de contactos asociados al teléfono. Fue así como llegaron hasta la colonia Izcalli del Valle, justo debajo del Penal de Barrientos, en el municipio de Tultitlán, al norte de la zona metropolitana. Los investigadores vigilaron por la zona durante algunas semanas sin dar con la casa del criminal. La señal los había llevado a un jardín de niños en la misma colonia, y más sorprendente aún, el teléfono estaba en poder de una mujer y no del hombre cuyo rostro aparecía en el retrato hablado. Esa mujer se llamaba América, quien era madre de 2 pequeños que estudiaban en la escuela donde dio señal el aparato. La mujer comentó que su pareja sentimental se lo había obsequiado. Las piezas comenzaron a encajar cuando la mujer les dijo que su esposo trabajaba como conductor de un microbús y que cubría la ruta nocturna. Fue así como el 26 de febrero de 2012, 2 años después del primer ataque, se realizó la captura del hombre identificado como César Armando Librado Legorreta, conocido con el alias de El Coqueto. Inmediatamente fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia. De César se sabe que nació el 16 de junio de 1982. Sobre su lugar de origen, algunas fuentes aseguran que nació en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, mientras que otras afirman que fue en el Distrito Federal y que vivió en la delegación Gustavo Madero. Según esta última versión, a los 15 años César se fugó de su casa y fue cuando se mudó al Estado de México. La identidad de sus padres no se ha hecho pública, así como tampoco la de sus hermanos. Aparentemente la relación con sus progenitores no era buena y siempre estuvo distanciado de ellos, especialmente de su madre. Según declaraciones posteriores, no culminó sus estudios y después de eso se hizo novio de América. Al inicio la familia de ella no lo aceptaba y no estaba de acuerdo con la relación. Probablemente intuían que había algo siniestro tras aquel joven. Los parientes de América pusieron todo tipo de obstáculos a la relación, por lo que César, de 22 años, la convenció de escaparse con él y convivir como pareja. Después de eso, no hubo nada más que pudieran hacer para separarlos. Sobre su vida laboral se sabe que inició a muy corta edad a ganarse la vida como cacharpo, que es, como se conoce en México, a los ayudantes de conductores de transporte público. En ese ambiente César encontró el oficio al que se dedicaría en su vida adulta y el que sirvió de catalizador para la historia de horror que comenzó con Jazmín aquel 21 de junio de 2010. Al ser detenido por las autoridades, César no ocultó sus crímenes y con lujo de detalles dejó saber todo lo que les hacía a sus víctimas. Según su propio testimonio, cometió su primer crimen a los 20 años y la víctima fue un hombre al que ultimó con un arma blanca porque le había robado su reproductor de sonido. Además de que esto no ha sido confirmado por las autoridades, su primera víctima registrada es Jazmín, de quien ya conocemos la historia. Increíblemente, César tomó las pertenencias de Jazmín, su cartera, dinero en efectivo, maquillaje y sus lentes, entre otras, y se las dio a América como regalo. Tras salir aparentemente bien librado después de la brutal agresión a la joven, un instinto sanguinario comenzó a aflorar en apoderarse de César, quien adoptó un método similar para acorralar, atacar y finalmente quitarle la vida a sus víctimas, todas mujeres de entre 17 y 34 años.
El hombre fingía que el microbús estaba dañado y les pedía a los pasajeros que bajaran, a excepción de una mujer, mayormente elegida al azar, quien le aseguraba que la llevaría a su destino cuando la unidad funcionara, pero solo era una mentira, pues su verdadera intención era quedarse a solas con ella y agredirla sexualmente. Según los registros, luego del ataque de Jazmín, César volvió a actuar la noche del 13 de julio de 2011, cuando la abogada Blanca Elia Magania, de 28 años, subió al microbús. De acuerdo con el relato de César, antes de que Blanca descendiera de la unidad, él dijo que no se bajara pues le daría un aventón. En lugar de eso, el sujeto condujo el vehículo a una calle oscura. Lamentablemente, el cuerpo de la mujer apareció la madrugada del 14 de julio en una zona industrial. El hecho de que nadie relacionara este caso con el de Jazmín le permitió a César seguir cometiendo sus horribles actos. Algunas fuentes aseguran que su siguiente víctima fue una maquillista de 17 años identificada solo como Camila, cuyo cuerpo sin vida abandonó el 26 de octubre de ese mismo año. Exactamente un mes después, el 26 de noviembre de 2011, Eva Cecilia Pérez Vázquez, una estudiante de secundaria de 16 años, salió de su casa para patinar y no volvió a ser vista con vida por sus familiares. Tras divertirse un rato esa tarde, su novio la acompañó para que tomara el microbús de regreso a casa. Mientras esperaban, pasó una unidad con letrero verde que decía Metro Chapultepec y la adolescente se subió. Para su desgracia, el conductor no era otro que César. De acuerdo con algunos reportes, el sujeto regresaba de visitar a otra de sus parejas sentimentales llamada Mónica, con quien supuestamente tuvo un hijo, aparte de los que procreó con América. En cualquier caso, aunque estaba fuera de su ruta, simuló estar en servicio para recoger a la muchacha. Eva pagó 10 pesos para que la dejara en la parada de la zona donde vivía y estudiaba. Pero como era la única pasajera, enseguida César pensó que había conseguido una presa fácil para volver a cometer sus atroces actos. Al ver que Eva no llegó a casa, sus padres y hermanos hablaron de inmediato con el novio de la adolescente, quienes les contó todo lo que recordaba sobre la última vez que la vio, abordando un microbús, dándoles la descripción detallada del chofer y del vehículo que, de acuerdo con los datos de filiación, estaba fuera de su ruta. Con esta información salieron a buscarla en la ruta de Metro Chapultepec a Valle Dorado. Sin embargo, los esfuerzos para encontrarla y llevarla sana y salva a casa fueron en vano, ya que su cuerpo fue localizado casi un mes después, el 24 de diciembre, junto a un canal de aguas negras. Los exámenes forenses determinaron que tanto Blanca como Eva habían sido víctimas de agresión sexual y que ambas fallecieron a causa de asfixia provocada de forma manual por su atacante. Pese a que para ese momento habían comenzado a hacerse evidentes las similitudes en estos crímenes, aún no se había establecido que fuesen obra de la misma persona. Sin que nadie sospechara de él, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la adolescente, el 25 de diciembre, César volvió a atacar. Esta vez su víctima fue Sireni, la joven gracias a la cual también fue identificado. Su cuerpo, que presentaba múltiples lesiones, fue encontrado la mañana del 29 de diciembre en una carretera. Una vez más, César decidió atacar a otra mujer, apenas un día después de que aparecieran los restos de su anterior víctima. Fue así como el 30 de diciembre de ese mismo año, Fernanda Navarrete Valladares, de 20 años, se convertiría en la quinta mujer en perder la vida a manos del peligroso criminal. Ese día, la joven salió de su trabajo como anfitriona en un restaurante situado en las lomas de Chapultepec para reunirse con su hermano y unas amigas. La chica subió al microbús conducido, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue localizado horas más tarde en un tramo de la autopista. Pese a que sabía que las autoridades estaban tras él, César volvió a las andanzas a los pocos días, probablemente pensando que podía seguir impune como lo había hecho hasta ese momento. Fue así como el 8 de enero de 2012, Fidelia Ayala se convirtió en la sexta víctima fatal del peligroso delincuente. Eran cerca de las 11 de la noche cuando subió al microbús.
Enseguida César notó que la chica estaba pasada de tragos y no tardó en poner en marcha su macabro ritual. Tal como esperaba, Fidelia se quedó dormida y cuando estuvieron solos, él comenzó a tocarla de forma inapropiada. Ella se despertó de repente y le preguntó dónde estaba, reclamándole por haberse pasado de la parada. Al percatarse de que el hombre le estaba tocando las piernas, lo insultó y le dijo que se calmara. En respuesta, César la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente para después agredirla sexualmente y quitarle la vida. Sin embargo, pasó justo un mes para que el cuerpo mutilado de la joven fuese descubierto dentro de un tubo en una estación de bombeo junto a una secundaria. El 8 de febrero de 2012, el olor del cuerpo en estado de descomposición llamó la atención del vigilante de la estación, quien pensó que había un animal muerto dentro del tubo, pero cuando se asomó, descubrió que se trataba de una persona. Dado el tiempo transcurrido y a que el rostro de la joven estaba desfigurado, pasaron meses antes de que alguien la reconociera y se conociera su identidad. Durante meses nadie la reconoció ni reclamó los restos, por lo que fue sepultada en una fosa común como desconocida. Pero semanas antes del hallazgo del cuerpo de Fidelia, el 18 de enero de 2012, otra mujer había caído en las manos de su asesino. Se trataba de Patricia Briano Herrera, de 35 años y madre de 3 hijos. Cerca de la medianoche, Patricia salió del restaurante donde trabajaba como cocinera para dirigirse a su casa, por lo que subió al microbús conducido por César. Al llegar a la parada donde debía bajarse, el coqueto ofreció llevarla si le daba lo que pagaría al taxi, pero ella no quiso. Entonces, tras someterla a golpes y abusar de ella, César le dijo que acabaría con su vida. Aterrada, Patricia ofreció darle el dinero que llevaba para el taxi y su reloj, con tal que la dejara ir para llegar a casa con sus hijos. Pero de nada valieron sus réplicas. César le aplicó la misma llave de lucha que había empleado con sus otras víctimas hasta que Patricia dejó de respirar. Su cuerpo fue localizado entre la carretera y la autopista. Su cuerpo estuvo sin identificar durante 3 días, hasta que un compañero de trabajo la localizó en el servicio médico forense del Centro de Justicia de Tlalnepantla. Sin que nadie lo supiera, los hijos de Patricia, de 9, 7 y 6 años, esperaron solos su regreso a casa durante los 3 días en los que estuvo desaparecida. Una vez contabilizadas todas las víctimas de César, Jazmín fue una de las primeras en enterarse de la captura, pues fue llamada para hacer un reconocimiento. La joven dejó de lado lo que estaba haciendo para ir a confrontar a su agresor, a quien tuvo la oportunidad de decirle todo lo que llevaba dentro. Además de su declaración, el día del arresto se recabaron más testimonios y pruebas que sirvieron para que la Procuraduría dictara una medida cautelar, una especie de arraigo, pero en oficina, pero no era una detención formal. Como no había una orden de aprehensión en su contra, no podían trasladarlo a un penal. El Ministerio Público era el encargado de imponer la medida y un juez debía ratificarla en un lapso no mayor de 8 días hábiles. Entretanto, los agentes recabarían más pruebas para llevar ante la justicia al peligroso criminal al que la prensa y el público se refería ya como el coqueto. El mismo día de su captura, mientras permanecía en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, lo esposaron de pies y manos y lo ataron a una fila de sillas fijas al piso, donde estaría bajo vigilancia de los guardias de turno. Sin embargo, el caso dio un giro escandaloso cuando, en horas de la madrugada, César aprovechó que los 3 policías ministeriales que lo cuidaban se fueron a dormir para poner en marcha un temerario plan de fuga. El sujeto logró despojarse de la esposa de su mano derecha, fracturando su dedo pulgar. Además, sacó ventaja de su delgadez para quitársela de los pies. Luego usó los cables de los teléfonos y computadoras para intentar descender desde la ventana del 3er piso del edificio donde estaba la Subprocuraduría. No obstante, cuando se dio cuenta de que los cables no resistirían su peso, trató de devolverse, pero fue demasiado tarde, ya que la soga improvisada se reventó y cayó al vacío desde unos 6 metros de altura. Al chocar con el pavimento resultó seriamente herido, con fractura de una pierna y lesiones en la columna,
por lo que no pudo ponerse en pie y tuvo que arrastrarse. El criminal detuvo a un automovilista al que le dijo que lo habían arrollado y le pidió que lo llevara a su casa. Cuando el hombre dijo que sería mejor llevarlo a un hospital, César le dijo que, dada su condición, era probable que quisieran acusarlo a él de arrollarlo y lo convenció de que lo mejor era que su familia se encargara. Sin saber que estaba ayudando a un criminal, el buen samaritano le llevó a la casa de su medio hermano, donde lo dejó y se marchó. Debido a que no fue bien recibido por su familiar, quien desconfiaba de él, César pidió ser llevado a casa de su padre, a quien sí le confiaría todo lo que había hecho. Pese a las terribles acciones que su hijo admitió haber cometido, el hombre decidió ayudarlo y lo llevó a casa de unos tíos, a quienes les contó que su hijo se había caído y necesitaba un lugar para descansar y reponerse. Al principio no sospecharon nada, pero días después se dieron cuenta del engaño y le pidieron que se marchara. Aún así, César permaneció 3 días tendido en el piso de una habitación con una venda alrededor de la cintura y sufriendo terribles dolores. La fuga de uno de los criminales más buscados de México, estando bajo custodia de las autoridades, generó un escándalo y fue duramente criticada por la ciudadanía, que exigía que se abriera una investigación y se castigara a los responsables de ese bochornoso incidente que dejó en evidencia las debilidades de las instituciones encargadas de impartir justicia. La presión de la opinión pública, de los medios y en particular de los familiares de las víctimas fue intensa. Las autoridades redoblaron sus esfuerzos para dar con su paradero después que la madre de una de las jóvenes ultimadas por él declarara a los medios pidiendo que quien lo encontrara no lo entregara a las autoridades, sino que hiciera justicia por su propia mano. Ante esto, se activó un operativo especial que incluía la vigilancia de al menos 14 domicilios de amigos y familiares del sospechoso, así como de las terminales de autobuses de la zona metropolitana. De igual modo, agentes de la Procuraduría pegaron carteles que anunciaban una recompensa de $1 millón, el equivalente a casi $50,000 actuales, a quien ofreciera información sobre el paradero del sospechoso. Además, oficiales de distintas dependencias policiales del Estado de México lo buscaron incansablemente en cantinas, bares, centros de alcohólicos anónimos y hospitales. Algunas fuentes aseguran que el hermano de César le informó a su madre de lo ocurrido y ella alertó a las autoridades sobre su paradero. Sin embargo, otras sostienen que fue el padre quien, arrepentido de haberlo ayudado, delató su ubicación. Lo cierto fue que, tras 5 días de intensa búsqueda, el 3 de marzo de 2012, César fue recapturado en una vivienda mediante un operativo en el que participaron alrededor de 200 agentes policiales. La información fue confirmada en redes sociales por el entonces procurador del Estado de México, quien además anunció que buscarían que César fuese condenado a prisión de por vida. El funcionario hizo un llamado a los tribunales federales y del Estado de México a permitir que el hombre se convirtiera en el primer delincuente en obtener una sentencia de prisión vitalicia en esa entidad. Además informó que de los 3 guardias que estaban de turno en el momento de su fuga, Saúl Antonio Sánchez Ortiz y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández seguían prófugos, en tanto que Luis Alberto Cañedo Chaparro ya estaba detenido. Este último declaró que no tuvieron nada que ver con la evasión del criminal, pero como ocurrió durante su turno, pensaron que los iban a culpar y por eso decidieron escapar. Según los reportes al momento de la captura, César se encontraba en un estado deplorable. Estaba tendido sobre una colchoneta en el piso de una habitación que estaba sucia. Se había cortado el cabello, cortado casi al rape, y parecía que no se había aseado en días. No tenía ropa, a excepción de un calzoncillo y una venda cubría su torso. Los oficiales intentaron levantarlo, pero no pudieron porque el sujeto soltaba alaridos de dolor cada vez que trataban de moverlo. Entre varios, lo cargaron y lo subieron a un vehículo para trasladarlo hasta la sede de la Procuraduría del Estado en Toluca, donde lo esperaba una ambulancia. El hombre fue trasladado a un hospital donde fue atendido por un equipo médico que le hizo radiografías
y otros exámenes que permitieron determinar que tenía fractura de columna por entallamiento, fractura en un tobillo y esguince en otro. Algunas fuentes señalan que César sobrevivió milagrosamente, pues solo el intenso dolor que le causaban sus lesiones pudo provocar su deceso. Asimismo, se dijo que los especialistas emitieron un certificado médico en el que recomendaban intervención quirúrgica lo antes posible. No obstante, la madrugada del 4 de marzo, lo trasladaron al penal muy cerca de su casa y de los sitios donde había dejado a varias de sus víctimas. Fue ingresado al área de enfermería donde, tras declarar por el delito de evasión, se iniciaron 2 procesos en su contra, uno por el femicidio de 6 mujeres y otro por agresión sexual y tentativa de homicidio por el caso de Jazmín. Pocos días después, el 12 de abril, César fue sometido a una intervención quirúrgica y que se extendió por más de 10 horas. La operación tuvo un costo de 300,000 pesos, alrededor de $14,000 actuales, que fueron pagados por la Dirección de Reclusorios del Estado de México. Según informes del Instituto de Salud del Estado de México, 4 días después, César se recuperaba satisfactoriamente y fue dado de alta para que enfrentara su proceso penal. Antes de su juicio asistió a algunas de las audiencias del proceso penal contra los 3 guardias acusados de ayudarlo a escapar. Iba en camilla o en silla de ruedas, lo que hizo que se difundiera el rumor de que posiblemente no volvería a caminar. Durante los 5 meses de convalecencia en los cuales César se recuperó, aunque no del todo, tanto la Fiscalía como la defensa llevaron a cabo el cierre de la investigación y de todo el proceso previo para dar inicio al juicio oral, que se había fijado para octubre de ese mismo año. Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque César cambió a su equipo legal y además, la Fiscalía no envió todas las notificaciones correspondientes. Finalmente, el 21 de noviembre tuvo lugar la maratónica sesión de 12 horas, en la que no solo se volvió a leer cada uno de los casos, sino que la defensa solicitó un juicio abreviado, lo que de algún modo favorecía a la Fiscalía. Pocas semanas después, el 4 de diciembre de 2012, César Armando Librado Legorreta, de 30 años, tristemente célebre por su apodo de El Coqueto, recibió su primera sentencia en el proceso por el caso de agresión sexual y tentativa de femicidio. El juez le impuso una condena de 61 años de cárcel. Con ese fallo, Jazmín finalmente recibió la justicia que tanto anhelaba. Luego, el 12 de diciembre del mismo año, el juez le impuso una condena acumulativa de 40 años por cada uno de los 6 femicidios que le imputaron, es decir, por los casos de Blanca Elía Quintero Magaña, Eva Cecilia Pérez Vázquez, Sireni Dayana Pulido García, Fernanda Navarrete Valladares, Patricia Briano Herrera y Fedelía Ayala. No quedó claro por qué no fue condenado por el caso de Camila. Las condenas sumaban 240 años de cárcel, lo que incrementaba la pena a 301 años, lo que significaba que el despiadado criminal pasaría el resto de su vida tras las rejas. Asimismo, se le impuso una multa de 700 días de salario mínimo e indemnización para reparación de daños de 94,515 pesos, poco más de $4,500 actuales por cada una de las víctimas. El acusado escuchó el fallo sin inmutarse y con la misma actitud despreocupada, libre de culpa o arrepentimiento, con la que se había presentado en las últimas audiencias, a las que asistió con un aspecto renovado y caminando, sin la ayuda de silla de ruedas, sin faja o collarín. Al finalizar la audiencia, las madres de las víctimas expresaron que la condena no significaba que se había hecho justicia, pues no les devolvería a sus hijas. Sin embargo, reconocieron que era un castigo justo para que pagara por todos sus crímenes. Lo próximo que se supo del caso fue en febrero de 2024, a 12 años de su último crimen, cuando César Armando Librado Legorreta, ahora de 42 años, decidió romper el silencio al aceptar ser entrevistado por la conductora de un conocido podcast. En sus declaraciones habló de su vida y de su familia, pero lo más revelador fue que confesó la razón detrás de sus crímenes. Según dijo, desde que estaba encerrado no tenía contacto con sus padres y sus hermanos.
César le dijo a la presentadora que como asesino, todo se le hacía más fácil y que la adrenalina lo llevaba a cometer los homicidios. Mencionó que después de quitarle la vida a la primera de sus víctimas, se sentía empoderado, como que se comía al mundo. De igual modo dijo que desde pequeño lo apodaban el coqueto por su buen vestir y por la facilidad para comunicarse con las mujeres. Esto contradecía por un lado la información ampliamente difundida de que su alias se debía a la calcomanía pegada al parabrisas del microbús que conducía. Por su parte, su narrativa era contraria a las versiones según las cuales le costaba relacionarse y de que fue el rechazo y la burla de una compañera de clases lo que le llevó a odiar a las mujeres y, por ende, comenzar a matarlas. Pese a las contradicciones en las que incurrió en esa entrevista, las declaraciones de El Coqueto arrojan algo de luz sobre las motivaciones detrás de los criminales en serie e invitan a reflexionar sobre la importancia de abordar las raíces de la violencia de género en la sociedad actual y la necesidad de contar con instituciones y leyes robustas, así como funcionarios capaces de ofrecer una adecuada atención a las víctimas y hacer el debido seguimiento a los casos. ¿Conocías la historia de César Armando Librado Legorreta, el Coqueto? ¿Crees que se hizo justicia? Deja tu opinión en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.